Moi boas, benvidos unha vez máis ao noso programa A Clínica na Casa. Hoxe contamos ca doutora Ángeles Juárez. A doutora Ángeles Juárez é oftalmóloga, ela formouse no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, ademais traballa no Hospital Universitario Lucas Augusti e agora vai a empezar a súa actividade na Clínica Santo Domingo. Gracias por vir, doutora, moi boas. Moi boas, Carlos. Como decíamos, a doutora é oftalmóloga. Que é iso da oftalmología? É o da vista, entendo. Sí, la oftalmología es la especialidad médica que se dedica al estudio, al diagnóstico y al tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades de los ojos. Eso engloba tanto lo que es el propio globo ocular como sus anejos, que son los párpados, la musculatura extraocular, la órbita y las vías lagrimales. O sea que también operan los oftalmólogos. Sí, es una especialidad médico-quirúrgica. ¿Y es lo mismo oftalmología, oftalmólogo, optometrista, óptico? ¿Eso es todo igual o hay pequeños matices? No, a ver, no es lo mismo. Se trata de dos profesiones diferentes y que son complementarias, pero que tienen funciones diferentes. El oftalmólogo es médico. El oftalmólogo es un médico que hace la especialidad en oftalmología y es el que tiene la capacidad, el que está preparado para realizar el diagnóstico y tratar las enfermedades y la cirugía de los ojos. ¿Y por qué vamos los pacientes, por qué vamos al oftalmólogo? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Porque perdemos vista? Sí, bueno, hay muchas razones. Si lo dividimos un poquito por edades, en la infancia y en la juventud lo más frecuente son los defectos de refracción, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Le llamamos defectos, no le llamamos propiamente enfermedades porque se pueden corregir con gafa. Entonces hay una excepción que sería la miopía que llamamos miopía magna o miopía patológica, en la que sí que hay unas alteraciones digamos en el propio globo ocular que hacen que sea más propenso a sufrir determinadas complicaciones y enfermedades que pueden ser más graves y conducir incluso a la ceguera. Otro defecto de refracción que aparece más avanzada la edad, a partir de los 40 años, es la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca, que es un defecto que se corrige también con gafas y que lo que pasa es que el cristalino, que es la lente natural que tenemos en el ojo, pierde, digamos, elasticidad, se vuelve más rígido, entonces no es capaz de acomodar como cuando somos jóvenes y por eso necesitamos gafas para leer. Y eso sería cuando somos niños, a mediana edad, y cuando somos más mayores, ¿hay alguna otra patología que también vaya muy frecuentemente? No sé, se me ocurre la catarata, no sé. Sí, una de las patologías que aumenta con la edad y de las más frecuentes es la catarata. Después, en gente no tan mayor, a partir también de los 40 años, también empieza a aumentar la prevalencia de otra enfermedad como es el glaucoma. Y después también aumenta la prevalencia de enfermedades retinianas, como puede ser la degeneración macular asociada a la edad, otras enfermedades retinianas degenerativas, incluso enfermedades de la córnea, otras del nervio óptico. Comentaba usted que una de las enfermedades era el glaucoma. Eso del glaucoma yo entiendo que se refiere a lo de la tensión a la vista. No es lo mismo tensión a la vista que tener la tensión alta. No, a ver, el glaucoma no es exactamente tensión alta en la vista, aunque va muy asociado. El glaucoma es un conjunto de enfermedades que lo que producen es un daño progresivo en el nervio óptico, en el nervio del ojo. Entonces van produciendo un daño progresivo que se van perdiendo fibras de este nervio, que van produciendo digamos como si fuera un hueco en el nervio. Entonces la mayoría de las veces existe una tensión ocular alta, pero no siempre. Puede haber un glaucoma sin tensión alta y puede haber gente que tenga la tensión alta y que no tenga glaucoma. El glaucoma se produce fundamentalmente porque hay una dificultad en la salida del humor acuoso, que es el líquido transparente que tenemos que circula por el ojo, y lo que va produciendo es lo que te comentaba, un daño del nervio óptico, que eso se traduce en un daño en el campo visual, en el campo de visión que tenemos. Entonces es una enfermedad en la que es muy importante un diagnóstico precoz, porque el glaucoma, excepto el glaucoma agudo, que sí que puede producir dolor, el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma crónico simple, no produce síntomas, no duele. Entonces los síntomas que produce pueden ser pérdida de campo visual o pérdida de visión, pero esto se produce cuando ya la enfermedad está en una fase muy avanzada. Entonces tenemos que tener en cuenta que la visión que se pierde por el glaucoma no se puede recuperar. Por lo cual es muy importante el diagnóstico precoz para instalar el tratamiento adecuado y evitar esa pérdida de visión. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que tenemos glaucoma?
A ver, son muy importantes los antecedentes familiares. Si tenemos antecedentes familiares tenemos que hacernos revisiones periódicas, pero en general a partir de los 40 años siempre hay que hacer una revisión en el oftalmólogo con una toma de tensión ocular para detectar la enfermedad, porque ya te digo, es una enfermedad que no da síntomas hasta que está muy avanzada. Y es una tensión, medir la tensión ocular, la tensión en el ojo, no es lo mismo que el manguito de la tensión. No tiene nada que ver con la tensión arterial, no, es la tensión del propio ojo. El ojo tiene una tensión, digamos, y que se mide con un aparato que tenemos nosotros que se llama tonómetro, y entonces nos da unas cifras, y lo normal es que esa tensión sea hasta una determinada cifra. Por encima de ahí, pues, podemos sospechar que pueda existir un glaucoma. Entonces, nos decía usted que a partir de los 40 años habría que hacer unos controles. ¿Y de niño a los pequeños, cuándo llevo yo a mis hijos al oftalmólogo? ¿Cuándo tengo que llevarlos? ¿Alguna vez? Bien, la salud ocular de los niños y su visión futura, por lo tanto, es muy importante porque sobre todo los niños más pequeños, está en manos de los adultos que los rodean, sobre todo de sus padres, del pediatra e incluso también de los profesores, porque un niño pequeño, sobre todo en la edad preescolar, cuando todavía no se expresa bien, él no es capaz de decirnos que no ve bien o que ve peor de un ojo que del otro. Por lo tanto, es muy importante que los adultos que lo rodean puedan detectar esas determinadas, digamos, signos que les alertan de que el niño no ve bien. Entonces, debemos de llevar al niño al oftalmólogo a cualquier edad, si aparece cualquiera de estas situaciones. Que veamos que el niño tuerce uno o ambos ojos, que es lo que llamamos un estrabismo. Después, si vemos que el niño no ve bien, o bien de lejos o bien de cerca, por alguna circunstancia vemos, o el maestro nos dice que ese niño no ve bien. Después, si detectamos movimientos erráticos de los ojos, que es lo que llamamos un nistagmus. Otra situación es que veamos un reflejo pupilar blanquecino, un reflejo blanco en la pupila. Y otra situación es cuando vemos que el niño, sobre todo los niños más mayores que ya se pueden quejar, nos dice que ven mejor por un ojo que por el otro, y también en los casos en que hay antecedentes importantes en los padres de miopía, de hipermetropía o de astigmatismo. Esas son las situaciones en las que tenemos que llevar al niño al oftalmólogo, pero luego una revisión rutinaria, digamos, aunque no detectemos ninguna de esas situaciones, la debemos de realizar siempre entre los 3 y los 4 años, siempre mejor antes de los 4, porque es cuando el niño ya empieza a colaborar un poco más para mirar la agudeza visual, y es a esas edades cuando vamos a poder detectar defectos refractivos, como te comentaba, de la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, que corregidos a tiempo van a evitar que el niño desarrolle un ojo vago. ¿Ojo vago? ¿Qué es eso del ojo vago? A ver, el ojo vago también le llamamos ambliopía. Ambliopía, dice. Ambliopía o ojo vago, digamos que es una baja visión de uno o de ambos ojos, generalmente más frecuente de uno de ellos, por una falta de uso de ese ojo en la edad de desarrollo visual, en la edad en la que se está desarrollando la visión, que suele ser hasta los 8 o 9 años. Entonces, esto es muy importante porque para que se desarrolle la visión, al cerebro, digamos, tienen que llegarle imágenes nítidas y semejantes por cada uno de los ojos, y entonces el cerebro lo que hace es fusionar esas dos imágenes. Entonces, si por alguna razón las imágenes que les llegan desde cada ojo, las imágenes que llegan a la retina de cada ojo son diferentes, el cerebro no puede fusionarlas, y lo que hace es, tiene un mecanismo de defensa que lo que hace es suprimir una de las imágenes, y suprime la imagen menos nítida, digamos, más borrosa. Entonces, esa supresión que hace el cerebro de esa imagen es lo que hace que el ojo se vuelva vago. Entonces, tendríamos que evitar esa supresión de esa imagen. Claro, entonces a ver, las causas fundamentales de la ambliopía o ojo vago son que haya un estrabismo, que el niño tuerza un ojo, porque si los ojos no están paralelos, la imagen que le llega al cerebro tampoco es la misma, y no podemos tener una visión binocular adecuada. Si hay un defecto de refracción, como los que te decía antes, de miopía, hipermetropía o astigmatismo, o bien enfermedades más orgánicas, como que pueda haber algo que le impida a ese niño que le entre las imágenes nítidas, como puede ser una catarata, algunas enfermedades retinianas, o incluso una ptosis palpebral, que es cuando el párpado se cae. Hay niños que nacen con una ptosis palpebral que si no la corregimos cuando el niño es pequeño, no deja que le lleguen las imágenes nítidas y puede desarrollar también una ambliopía. Incluso, ya te comenté la catarata la catarata congénita. Hay niños que pueden nacer con catarata. Entonces, es muy importante el diagnóstico precoz, porque la ambliopía solamente se puede tratar hasta los 8 o 9 años, que es cuando se completa ese desarrollo visual. Entonces, el tratamiento se realiza primero corrigiendo la causa, si tiene un estrabismo tratándolo,
si tiene un defecto corrigiéndolo con las gafas, un defecto de refracción, o si tiene una catarata operándola, digamos. Y luego, como complemento al corregir la causa, lo que tenemos que hacer es forzarle digamos, a usar el ojo vago penalizando el bueno. Eso se suele realizar mediante oclusiones, poniéndole un parche al niño en el ojo bueno para ayudarle a utilizar el otro. El tiempo de las oclusiones, bueno, pues varía dependiendo de la edad del niño y del grado de la ambliopía. O sea que esos niños pirata que vemos a veces de pequeñitos son niños que a lo mejor tienen un ojo vago y que su oftalmólogo le pone un parche para forzar el ojo del otro lado. Bueno, y es muy importante porque es una pena ver niños mayores o adultos, digamos, que tienen un ojo que anatómicamente es normal, pero que no ven o ven poco, tienen una visión defectuosa, porque cuando eran niños no se lo corrigieron. Si yo no corrijo eso, entonces de mayor, ¿qué me pasa? Que no veo bien, que no veo... Claro, de mayor tienes un ojo vago, que es que por un ojo no ves bien, porque ese ojo, digamos, no aprendió a ver. El cerebro no desarrolló bien esa parte visual, entonces ese ojo no aprendió a ver. Entonces, eso estaríamos un poco hablando de patología de los niños. Si hablamos de los adultos, yo creo que las cataratas, con mucho, es lo más frecuente, por lo menos los pacientes mayores en los que nos dicen, es que tenemos cataratas, no sé si me la van a operar o no. ¿Cómo se diagnostica una catarata y qué tratamientos hay a día de hoy para las cataratas? Bien. Las cataratas, bueno, una catarata es una opacificación o una pérdida de transparencia del cristalino. El cristalino es la lente natural que tenemos en el ojo, que está detrás de la pupila. Entonces, cuando somos jóvenes es totalmente transparente y con la edad se va volviendo más opaca, como más amarillenta o más blanquecina. Entonces, lo que produce es que nos produce una pérdida de visión. El paciente se queja de que ve borroso. Incluso otros síntomas pueden ser el deslumbramiento de las luces por la noche cuando van conduciendo, el molesta la luz e incluso puede producir una modificación en la graduación de las gafas, un cambio refractivo. Entonces, las cataratas hoy por hoy no tienen prevención, no podemos prevenirlas, pero sí que podemos, yendo al oftalmólogo, podemos realizar un estudio de la agudeza visual y determinar en cada paciente cuándo es el momento más idóneo para la cirugía. Por lo tanto, el tratamiento de las cataratas es siempre quirúrgico. Claro, y el diagnóstico yo entiendo que es el oftalmólogo. El oftalmólogo tendrá que hacer una serie de pruebas, un fondo de ojo, no sé, ¿qué pruebas nos tiene que hacer el oftalmólogo para ver si tenemos catarata? Sí, bueno, lo primero es determinar la agudeza visual porque es el criterio que más nos va a ayudar a la hora de determinar el momento de la cirugía, porque no es lo mismo, hay cataratas que a lo mejor parecen que están más hechas, digamos, y en cambio quitan poca visión, y hay otras que parece que están menos hechas y que quitan más visión. Entonces, el tratamiento tiene que ser individualizado para cada paciente, no es lo mismo un paciente de 85 años que hace una vida en casa, que se maneja bien con su visión, que un paciente de 50 que tiene una vida laboral y que tiene que trabajar y que bueno, el momento de la cirugía cambia mucho. Por lo tanto, el tratamiento es individualizado, no podemos decir que una catarata se opera siempre en un determinado momento, depende de cada persona. Y ahora, una vez que nos operan, antes por lo menos había unas de estas típicas personas que salían con unas gafas así de culo de vaso, eso ahora no existe, no se suelen poner esas gafas de culo de vaso ahora. No, bueno, es que antes cuando la cirugía de la catarata ha avanzado mucho en los últimos años, ahora las incisiones que se realizan son mucho más pequeñitas, es una cirugía ambulatoria y la técnica que utilizamos habitualmente se llama facomulsificación del cristalino, lo que hace es deshacer la catarata y aspirarla, y en lugar del cristalino se coloca una lente intraocular artificial. Esa es la lente que sustituye, digamos, al cristalino y es por lo que ahora la gente no lleva esas gafas a las que tú te refieres. Antes, cuando comenzó la cirugía de catarata, no se ponían esas lentes y por eso había que ponerlas en una gafa para que el paciente pudiera ver. Yo entiendo que ahora todo el mundo que nos operemos de cataratas vamos a salir con esa lente ya puesta. Sí, a no ser que haya alguna complicación importante o sea un ojo con características muy especiales que no permiten poner la lente, generalmente sí. Y después ya no se necesitarían gafas, ¿o sí? Sí, bueno, eso depende de cada caso, claro. Existen diferentes tipos de lentes, hay algunas que en general se colocan una lente para que el paciente quede corregido para su visión lejana y necesitaría gafas solo para leer, pero bueno, ahora también hay lentes multifocales que llamamos que también pueden corregir la visión lejana y cercana. Eso habría que individualizarlo también en cada paciente. Y cuando vamos al oculista a veces nos dice, es que le hago un fondo de ojo. ¿Eso del fondo de ojo qué quiere decir? ¿Para qué vale? ¿Qué detecta eso?
Un fondo de ojo es una exploración que realizamos que consiste en visualizar la parte posterior del ojo, que es donde están fundamentalmente la retina y el nervio óptico, a través de la pupila. Entonces, para eso nuevamente instilamos unas gotas en los ojos para dilatar la pupila y nos permite diagnosticar muchas enfermedades, todas las enfermedades retinianas y del nervio óptico. Entonces, por ejemplo, una enfermedad en la que es muy importante realizar un fondo de ojo es en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos pueden tener una retinopatía que le llamamos retinopatía diabética, que es muy importante también detectar a tiempo porque en fases avanzadas puede provocar una pérdida de visión muy importante. Entonces, los pacientes diabéticos tienen que realizarse un fondo de ojo una vez al año, por lo menos, si no tienen retinopatía, e incluso los que ya comienzan con una retinopatía incipiente, incluso más frecuentemente. Otra de las enfermedades que ahora con el envejecimiento de la población cada vez vemos más y se diagnostica más es lo que comentábamos antes de la degeneración macular asociada a la edad, que es una degeneración de la retina de la zona de la mácula. La mácula es la zona más central de la retina, que es lo que nos da, digamos, la visión central. Gracias a la mácula es lo que podemos leer, cuando yo te miro a la cara te veo la cara nítida, no te la veo distorsionada. Entonces, la causa fundamental de la degeneración macular es el envejecimiento, es la edad. Y bueno, ahora tenemos, digamos, unos tratamientos que pueden frenar o enlentecer esa enfermedad. Entonces, es muy importante también diagnosticarla precozmente. Otra de las patologías que podemos ver al realizar un fondo de ojo es, por ejemplo, enfermedades que le llamamos de la interfase vitreoretiniana, que son agujeros maculares, membranas epirretinianas, después enfermedades de la periferia de la retina. Hay gente que tiene más predisposición a tener degeneraciones retinianas que por ejemplo, los miopes, que en ocasiones hay que hacer láser para sellarlas. Después, otras enfermedades del nervio óptico. Para seguimiento del glaucoma también es muy importante realizar un fondo de ojo. Y últimamente tenemos, además de lo que es el estudio del fondo de ojo, tenemos otras tecnologías más avanzadas, como es la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, se llama. Es como un escáner de la retina que lo que hace es realizar cortes de alta definición de la zona de la mácula y del nervio óptico, y que es muy útil para el seguimiento de ciertas enfermedades maculares, como la degeneración macular, del edema macular de los diabéticos. El edema macular diabético también es una de las causas fundamentales de pérdida de visión en los diabéticos y es muy importante también realizar el seguimiento mediante esta prueba. Y luego, al ver el fondo de ojo, la verdad es que los oftalmólogos somos, digamos, privilegiados en ese sentido de que podemos ver a través de la pupila, por ejemplo, los vasos, en ninguna otra parte del cuerpo los podemos ver directamente, siempre tenemos la piel por encima y podemos ver los vasos directamente, entonces también podemos ver alteraciones debidas a la hipertensión arterial, a la tensión del ojo, no, a la tensión arterial. Por ejemplo, podemos incluso diagnosticar algunas enfermedades neurológicas e incluso algunos tumores también mirando el fondo de ojo. O sea que el fondo de ojo es muy importante, por lo que veo, y en una patología muy frecuente, como decías, como la diabetes, como nos decía hace poco el doctor de Matías. En las personas con diabetes, el tratamiento se le ofrece láser. ¿Es una técnica que se puede hacer en las personas con diabetes, en retinopatía diabética? Bueno, el láser es uno de los tratamientos, pero ya tiene que ser en una fase, digamos, donde es necesario, en fases donde la retinopatía es muy incipiente, en retinopatía leve, moderada, nuevamente no es necesario. El láser generalmente se hace en retinopatías ya avanzadas, preproliferantes que llamamos, o proliferantes, en donde hay ya una falta de riego en los tejidos de la retina. Y el láser, digamos, es necesario para que la retinopatía no avance, no es que el láser ahí le vaya a dar visión al paciente diabético, es digamos, un remedio para que la enfermedad no siga avanzando. Pues nada, muchas gracias, doctora Ángeles Juárez. Creo que hemos aprendido mucho hoy con la doctora. Y a todos ustedes, darles las gracias una vez más por estar con nosotros en un programa nuevo. Les dejo ahora con nuestra compañera Laura, que les dará unos consejos saludables de dietas y nutrición.
Benvidos ao espazo de nutrición de hoxe. Neste espazo de hoxe vamos a dedicar a falar sobre a hidratación. Agora que chega o verán, son moitas as persoas que se preocupan máis por a súa hidratación e isto efectivamente debe de ser así. No verán, debido ás pérdidas por sudoración e transpiración excesiva, podemos chegar máis fácil ás deshidratación. Como xa sabedes, o noso corpo está formado por un porcentaxe moi alto de auga, un 60% para os homes e un 50% para as mulleres. Estas diferencias danse porque a muller ten un compartimento ou un porcentaxe de tecido graso maior que o varón. Tamén pode estar agrandado o compartimento acuoso nos deportistas profesionais ou tamén pode estar disminuído pola contra nas persoas que teñen obesidade ou sobrepeso por o desplazamento que fai o tecido adiposo. Ben, nós temos un sistema hídrico que está en equilibrio e que o noso corpo regula a través do sistema hormonal e renal. Este sistema é o que fai despertar a nosa sede cando as pérdidas de auga son excesivas e é o sistema que vai a manter a reabsorción tubular no riñón para aproveitar a auga cando non bebemos o suficiente. Temos que ter en conta que a alimentación é fundamental para aportar auga, debido a que, por exemplo, se nos baseamos unha dieta rica en frutas e verduras, vamos a ter un maior aporte de auga. Ademais, vamos a aportar minerais como sodio ou potasio que van a axudar a reemplazar esas sais minerales que perdemos ca transpiración excesiva, como pode ser a que poidamos sufrir agora no verán. Tamén é importante beber de maneira constante 1 litro ou 1,5 litro de auga. Isto é a recomendación para a población xeral e que non haxa ningún estado fisiopatolóxico distinto. É dicir, debemos aportar a auga a través da alimentación, pero tamén non nos podemos esquecer de beber. E, cando falamos de beber, non nos referimos a beber ese litro de auga ou 1,5 litro de auga de maneira seguida, sino que o temos que facer ao longo do día e de maneira constante. Isto vai asegurar que as nosas pérdidas que se van a provocar a través da orina ou da respiración van a estar resoltas ca ingesta que nos facemos da mesma. É moi común, cando chegamos á consulta, toparnos cos típicos pacientes que nos fan a pregunta de se sufren retención de líquidos. E que é isto da retención de líquidos? Efectivamente, a retención de líquidos si se dá en algunhas persoas, pero se dá en persoas que están en unhas condicións fisiolóxicas distintas, como pode ser o embarazo, onde se poden presentar moi comúnmente edemas a nivel dos tobillos ou na zona abdominal, e tamén se pode dar cando temos unha patoloxía de base como pode ser unha patoloxía cardiorrespiratoria ou unha patoloxía renal. Neste caso, a retención de líquidos ten que ser valorada e tratada ca debida medicación a través do noso médico. De nada vai a servir o que nos podamos facer ca dieta, sino que hai que correxir esta patoloxía de base. No caso de presentar retención de líquidos, as recomendacións van a ser iguais. Temos que beber de maneira constante, podendo chegar ao mellor a aumentar a cantidade de auga. Aínda así, o que temos que ter claro é que cando nós temos un sobrepeso ou unha obesidade, nunca se vai a dar por unha retención de líquidos, sino por un exceso do tecido graso. Vale? Polo tanto, recordade que temos que beber de maneira constante para manter ese equilibrio hídrico. Agora que chega o verán, tamén vos gustaría falar dun consello que me gusta dar a todos os meus pacientes, e é o seguinte: cando chega o verán, nos vamos á playa, nos vamos de paseo, usamos as botellas de auga para levar a bebida con nós. Estas botellas temos que ter claro que os envases de plástico nos que ven auga mineral, por exemplo, son para un só uso. E tamén é moi importante recordar que estes envases están para temperaturas ambiente ou temperaturas de frío, pero temperaturas de frío hasta os 8 ou 10 grados, máis ou menos. Cando nos sometemos estes envases a temperaturas moi altas ou ben a temperaturas moi baixas, como pode ser a do conxelador, se xenera unha tensión nese plástico que vai a facer que sustancias que están nese envase podan migrar á auga. Polo tanto, podemos inxerir uns tóxicos na auga de bebida. Así que recordade que é importante hidratarvos, levar sempre ou ter a disposición auga de maneira constante, pero non reutilicedes os envases de plástico para beber auga. Recordade que son de un solo uso e que nunca se deben expoñer a temperaturas de congelación ou a temperaturas demasiado altas. Espero que estes consellos señan da vosa utilidade e nos vemos no seguinte programa.